Muy buenas tardes, queridos alumnos y asistentes a este curso virtual organizado por gazetalaboral.com. El curso estamos tratando todo lo que son la actualización en materia laboral. Vamos a tratar todo lo que es las nuevas normas. Hay dos temarios programados para el día de hoy. Hoy, en el módulo número 1, vamos a tratar lo que son modificaciones en materia de relaciones colectivas de trabajo, normativas sobre licencias sindicales, y también el módulo 2, modificación en la forma de goce del descanso vacacional sector público y privado. Este es un evento transmitido vía internet a nivel nacional, por lo cual ustedes van a poder participar desde cualquier dispositivo o plataforma móvil que cuente con una conexión estable a internet. Asimismo, está activada la opción de preguntas por vía escrita o por voz para que ustedes puedan realizar. Este evento cuenta con dos ponentes, el doctor Jorge Castillo Guzmán, quien es miembro activo del staff de Gaceta Laboral, y la doctora Vanessa Almeida Briceño. Bien, doctor Jorge, muy buenas tardes. Agradecido de tener la clase el día de hoy. Muy buenas tardes, Samuel. Muchísimas gracias por la presentación y a través tuyo, por favor, extender mi agradecimiento y saludo a todos los directivos de Gaceta Laboral, en especial al señor Nerio González, y agradecerles la deferencia y la confianza que tienen en invitarme a un nuevo curso de Gaceta Laboral. Asimismo, le doy la bienvenida a todos los amigos y amigas de Gaceta Laboral que se han inscrito en este curso de actualización laboral que, como bien les ha mencionado el señor Samuel Valverde, estará referido a dos puntos esenciales. La modificación en la forma de goce del descanso vacacional, normas que se han dado para el sector público y privado, que estará a mi cargo, y el día de mañana, en el segundo módulo, se verán las modificaciones en materia de relaciones colectivas de trabajo, esencialmente las normativas sobre las licencias sindicales, la normativa que se ha dado también respecto de las cómo solucionar las divergencias respecto de las personas que en caso de huelga deben quedarse en la empresa o en la institución para cautelar los servicios públicos o esenciales. Esto lo verán con una destacadísima abogada laboralista, la doctora Vanessa Almeida. Me permito unas palabras respecto de ella, en la medida en que la conozco hace mucho tiempo. Eh, la doctora Vanessa Almeida es egresada de la Universidad Católica, tiene labor de docencia y asistencia de docencia en la Facultad de Derecho, tiene un amplio recorrido por distintas instituciones del sector público en cuanto a materia laboral, tanto el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, así como la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Muy bien, entonces con ella está asegurada la digamos, no solo la calidad de la exposición, sino el marco que se le debe dar a temas tan concretos. Muy bien. Conmigo, les decía, amigos, veremos las modificaciones de la forma de goce del descanso vacacional, tanto del sector privado como del sector público. Previamente esto me he permitido, y justo le comentaba al señor Samuel, que les va a llegar a su plataforma virtual, si es que no la tienen ya. He querido ponerles la base normativa, tanto la norma, el decreto legislativo 1410, que se dio el 12 de septiembre del 2018, donde se establecen las modificaciones a la forma de goce del descanso vacacional. Luego esta norma ha sido reglamentada para el sector privado a través del Decreto Supremo 02-2019-TR y el Decreto Supremo 013-2019-PCM, también del 5 de febrero, donde se reglamenta la parte referida al sector público. Como es un tema de interés, ha motivado que el Ministerio de Trabajo emita un documento bastante básico, ciertamente, pero no está de más que lo tengamos, además del material que les he dado y las propias diapositivas o el PowerPoint que les sirve,
que me sirve a mí como guía para la exposición y a ustedes para después consultar, porque, digamos, aquí hacemos un análisis a través del PPT desagregado de las normas, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo ha puesto cuestiones esenciales en forma de preguntas y con algunos ejemplos. Bueno, lo cual me parece muy bien que el Ministerio de Trabajo emita estos documentos. Si bien a veces nos olvidamos de consultar al Ministerio de Trabajo, en la medida en que mucho tiempo fue bastante renuente en tomar posiciones, emitir informes, pero lo está haciendo ahora. Bueno, y que sirva la plataforma de Gaceta Laboral pues para difundir también el material que el Ministerio de Trabajo pone a disposición de todos nosotros. Muy bien, ahora nos concentraremos en nuestra exposición. El día de hoy, módulo 1, modificación en la forma de goce del descanso vacacional, sector público y privado. Perdónenme, simplemente quiero hacer una verificación de que se esté viendo las diapositivas con propiedad. Estimado Samuel, por favor, me das el ok respecto del video y audio. Sí, doctor Jorge, todo conforme. Está pasando normalmente las diapositivas. Sí. Perfecto. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, amigos y amigas, no solo quiero tratar las modificaciones. Las modificaciones tienen el marco del derecho del descanso vacacional. Mal haríamos, creo, en concentrarnos únicamente en las modificaciones, que ciertamente son importantes, sobre todo en un sentido de la flexibilización. No es una modificación que caiga sobre lo esencial del descanso vacacional, en la medida en que no se está modificando el número de días, los requisitos, más bien se están precisando. Es una norma que tiene que ver con la flexibilización para el goce de este derecho. Pero por la experiencia sé que hay muchas cuestiones previas que a veces no manejamos o tenemos ideas preconcebidas erradas. Y si vamos a tratar modificaciones respecto de un derecho, respecto del cual tenemos ciertas dudas o ciertas ideas equivocadas, pues se nos va a hacer perdónenme lo coloquial, se nos va a hacer un sancochado ahí, ¿no es cierto? Entonces, quiero dar el marco conceptual básico del descanso vacacional anual. Muy bien. El descanso vacacional hay que concebirlo como, desde el punto de vista del trabajador, como un derecho y desde el punto de vista del empleador como una obligación que implica una suspensión de la relación de trabajo. Es una suspensión imperfecta de la relación de trabajo, en la medida en que no hay obligación de prestar servicios, pero se mantiene la obligación del pago de la remuneración. Por eso, si ubicamos las vacaciones, como comúnmente la llamamos, aunque el nombre propio es el descanso vacacional, es un descanso remunerado. Por eso es que en cuanto a concepto podemos decir que es el derecho que tiene el trabajador, luego de cumplir con ciertos requisitos, de suspender la prestación de servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, a fin de restaurar sus fuerzas físicas y anímicas y entregarse a ocupaciones personales o a la distracción. Esa es la esencia del derecho vacacional. Y en ese sentido, siendo ese el núcleo duro, como llamamos, o su esencia, esto nos sirve luego para interpretar las distintas facetas que se dan alrededor del descanso vacacional en cuanto a requisitos, plazos, oportunidad, forma de goce, pago de remuneración, etc. Entonces, no olvidemos que se trata de un derecho y es un derecho de carácter sustancial.
es un derecho básico que está reconocido en la Constitución y en los principales instrumentos internacionales que el Perú ha suscrito sobre derechos laborales y sobre derechos humanos. Y esto que menciono no es gratuito. Muchas veces cuando pensamos en las normas internacionales creemos que están ahí en la nube, que, bueno, que nos obligan moralmente. No. Los convenios suscritos por el Perú, no solo los laborales, los convenios suscritos por el Perú son parte del ordenamiento jurídico. Son tan norma como una ley, como una constitución, como un decreto supremo. Y más allá, los convenios suscritos por el Perú, y concretamente los referidos a vacaciones, que están en el ámbito de la OIT, se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico a nivel legal, sino que no lo vemos. Estamos acostumbrados a ver el decreto legislativo 713 y no vemos el convenio de la OIT suscrito por el Perú. Y más aún nos dice la Constitución que los convenios ratificados por el Perú que se refieran a derechos fundamentales no tienen rango legal, sino rango constitucional. Pues veamos la importancia que tiene el descanso vacacional en cuanto derecho fundamental. Bien, por eso es que tiene un reconocimiento expreso en la Constitución y en los principales instrumentos de la normativa laboral internacional que el Perú ha suscrito en el ámbito de la OIT y en los convenios internacionales de derechos humanos. Definamos, como siempre, cuál es nuestro ámbito subjetivo, es decir, a quiénes se aplican, quiénes son los trabajadores con derecho. Tienen derecho al descanso vacacional a todo trabajador que cumpla una jornada ordinaria mínima de 4 horas. Esto nos lo dice el Decreto Supremo 012-92-TR, que es el reglamento del Decreto Legislativo 713, que es la ley de descansos remunerados. Pero esta norma, si consideramos solamente esta norma, no consideraríamos descanso vacacional para los trabajadores a tiempo parcial, que son aquellos que laboran menos de 4 horas diarias o en promedio semanal menos de 4 horas. Entonces recordemos que por convenio OIT suscrito por el Perú, los trabajadores a tiempo parcial gozan por lo menos de 6 días de descanso vacacional al año, en la medida en que el convenio de la OIT dice que el descanso mínimo para cualquier trabajador, sin hacer distingo de la jornada, es de por lo menos 6 horas. Entonces la OIT nos pone una base de 6 horas, de 6 días al año. La OIT nos pone una base de 6 días al año. La ley peruana lo mejora, el derecho, pero con ciertos requisitos. Para aquellos trabajadores, por ejemplo, que laboren más de 4 horas y pertenecen a algunos regímenes especiales, como microempresa, pequeña empresa, trabajadores del hogar, es 15 días al año, pero cumpliendo por lo menos una jornada de 4 horas. Y lo mejora más todavía la legislación peruana cuando nos dice a aquellos trabajadores del régimen común que elaboran por lo menos 4 horas diarias, tienen derecho a 30 días de descanso vacacional. Entonces vemos cómo se aplican, cómo se coordinan las normas laborales. La norma internacional que establece un mínimo de 6 días por año, sin importar el número de horas que se elabore. Luego, la ley peruana mejora ese derecho, pero con la condición de que se elaboren por lo menos 4 horas y otorga 15 días de descanso para los regímenes laborales especiales como trabajadores del régimen de promoción agrario, acuícolas, trabajadores del hogar, trabajadores
de la microempresa, de la pequeña empresa, y para los trabajadores del régimen general, 30 días. Y en algún caso especial, como trabajadores del magisterio, ¿no? 60 días al año. Entonces son norma general y luego tenemos normas especiales. Y se aplica la norma especial por sobre la general, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí les he explicado esto, simplemente he hecho un desagregado de todos los posibles tipos de trabajadores que tenemos en función de categoría, jornada, duración del contrato, condición, para determinar su acceso al descanso vacacional, ¿no? También en cuanto a la distinción por forma de remuneración o por negociación colectiva, o como les decía, regímenes laborales especiales, ¿no? En cuanto a su antigüedad, ver si tienen o no los trabajadores derecho. Muy bien. Habíamos mencionado que para acceder al descanso vacacional remunerado de 30 días al año, se requieren dos requisitos en forma conjunta. Para que el trabajador adquiera el derecho al descanso vacacional, tiene que cumplir dos requisitos indispensables que se deben dar conjuntamente. Contar con un año continuo de labor. Y dentro de ese año continuo de labor, haber cumplido con un determinado número de días efectuados durante dicho año. Es lo que se conoce como el récord vacacional. Entonces, son dos los requisitos. Primero, haber laborado un año. Y dentro de ese año, cumplir con el récord vacacional. Para la determinación del año continuo de labor, se entiende que el trabajador debe cumplir con un año completo de servicios. Y no necesariamente tiene que coincidir con el año calendario, que va de enero a diciembre. No todos entramos a laborar en enero, podemos entrar a laborar en cualquier mes y día del año, ¿no es cierto? De tal manera que si un trabajador comienza en mayo del 2018, su periodo vacacional será del 18 de mayo del 2018 hasta mayo del 2019, ¿no es cierto? Ahora, dicho año se computará desde la fecha en que el trabajador ingresó al servicio del empleador. Como les decía en el ejemplo, 1 de mayo del 2018 hasta el 30 de abril del 2019. Y así cualquier ejemplo. Salvo, lo debo mencionar porque está en la norma, aunque es muy poco utilizado, salvo que el empleador no considere fecha de ingreso la fecha real de ingreso del trabajador, sino la fecha que el empleador determine, siempre y cuando compense el tiempo de servicio prestado hasta dicha oportunidad, a razón de 2avos y 30avos o ambos de la remuneración computable vigente al momento en que adopta tal decisión. Les explico la situación. Por ejemplo, una persona que entra a laborar el 16 de enero y el empleador le dice, para hacer más fácil el hecho de con la contabilización de tu récord vacacional, ya que está tan cerca a enero, al 1 de enero, voy a considerar que tu récord vacacional no ha comenzado, perdonen, no es tanto el 16 de enero, son días cuando está terminando, perdón. Por ejemplo, que la persona ingresó el 22 de diciembre, o el 12 de diciembre, para hacerlo un poquito más largo, 12 de diciembre del 2018. Y el empleador le dice, tu récord no lo voy a comenzar a computar el 12 de diciembre, sino el 1 de enero del 2019. Y el trabajador dirá, oiga, usted me está afectando,
porque voy a perder esos días que van desde el 12 hasta el 31. Pero, como dice la norma, el empleador puede considerar que su periodo vacacional ha comenzado el 1 de enero siempre y cuando compense económicamente, es decir, le pague como si fuera vacación trunca ese periodo. Si son 18 días, tendría que reconocerle 18 treintavos de un dosavo de remuneración computable. ¿Y por qué haría eso el empleador? Para tener un control, digamos, más fácil. O de repente no está tan cerca a enero, estamos a medios de año, a mitad de año. 8 de julio. Y el empleador le dice, tus vacaciones, para no tener las partidas del 8 de julio de un año hasta el 7 de julio del siguiente año, consideremos que comienzan un día primero, el día primero siguiente, 1 de agosto. El trabajador también dirá, oiga, usted me está afectando. Sí, pero te voy a compensar económicamente. Si el trabajador ingresó a laborar el 8, entonces correrá aproximadamente 22 días y le pagará 22 treintavos de un dosavo de remuneración, de tal manera que el trabajador ya su récord vacacional siempre se considere a partir del 1 de agosto para todos los años. Es un poco más fácil, le da orden al empleador y el trabajador no se afecta en la medida en que recibe una compensación económica. Muy bien. Lo he visto muy poco, ciertamente muy poco. Y esto no está sujeto a acuerdo con el trabajador, es un derecho del empleador. Si el empleador lo decide, lo puede hacer. Perdonen, estoy aprovechando de tomar mi cafecito de la tarde, porque me llegó a las 4 y me llamó Samuel para comenzar ya el dictado, y todavía tenía pendiente mi café post-almuerzo. Bueno, les decía primero transcurso de un año. Dentro de ese año tiene que contabilizarse un récord vacacional. El récord vacacional tiene que ver con que dentro del año de servicios que acabamos de definir, el trabajador debe cumplir con un determinado número de días efectivos de labor o no sobrepasar cierto límite de inasistencias injustificadas. Esto varía según cuántos son los días que tiene el trabajador obligado a laborar a la semana. De tal manera que si tenemos trabajadores con una jornada ordinaria de 6 días a la semana, por ejemplo, el común de lunes a sábado, el récord vacacional que tienen que cumplir es de 260 días al año. Y el trabajador que labora 5 días a la semana, el clásico lunes a viernes, el récord que se le exige es 210 días de labor efectiva en dicho periodo anual. Y si el trabajador labora solamente 3 o 4 días a la semana o sufre paralizaciones, ahí no se contabilizará en términos positivos acumular un récord, sino más bien ver en términos negativos que no supere durante el periodo anual más de 10 días de inasistencia injustificadas en el periodo anual. Entonces, esto es el récord, lo que llamamos el récord vacacional que debe cumplirse dentro del año ordinario de labor. Muy bien. Ahora, para determinar cómo junto 260 días en caso labore 6 días a la semana o 210 días si laboro 5 días a la semana, la norma nos habla de labor efectiva. ¿Qué se entiende por labor efectiva? La jornada ordinaria cumplida en un mínimo de 4 horas. La jornada cumplida en días de descanso, cualquiera sea el día de número de horas laborado. Por ejemplo, cuando se labora en día domingo o en día feriado. El sobretiempo, es decir, las horas extras, cuando superan más de 4 horas en un día. Las inexistencias por enfermedad,
sean por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cualquier caso, pero solamente los 60 primeros días de incapacidad. El descanso pre y postnatal, el permiso sindical, también las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión del empleador, el periodo vacacional gozado en el año correspondiente al año anterior, los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal, los días de licencia con goce de haber de los miembros del comité y los supervisores de seguridad y salud en el trabajo, así como cualquier otro día que por ley se considere como efectivamente laborado, que son, por ejemplo, los permisos que se dan para los trabajadores bomberos, la licencia por paternidad. Entonces, estos son días que se consideran efectivamente laborados. Por lo tanto, para no llegar a juntar los 210 días o 260 días, quiere decir que tenemos un trabajador que ha faltado una enorme cantidad de días. ¿Y qué pasa si es que no cumple con el récord vacacional? Llegado el año, por ejemplo, cumple un año completo de labor y el trabajador no tiene 210 días, sino 190. ¿Tiene derecho al descanso? No. Ese año no tiene derecho al descanso. Había en cierto momento, cuando recién se dio la norma a comienzos de los 90, que decían que tenía que seguirse estirando el periodo hasta que alcance el récord. Bueno, la norma no menciona ello. La norma simplemente establece, ¿tiene derecho al descanso? Y hemos dicho que para tener el derecho al descanso tiene que haber un año completo de labor y dentro de ese año cumplir un récord. ¿Qué sucede si terminado el año y estamos dispuestos como empleadores a dar el descanso vacacional? Tenemos que ver primero que cumpla el año, de hecho lo ha cumplido, y ahora el récord vacacional. No lo cumple. ¿Tiene derecho al descanso vacacional? No. Ese año no descansa. Y es totalmente lógico, porque si ustedes hacen un cálculo respecto de los 210 días o 260, comparando con los 360 días que tiene el año, en verdad hay un colchón bastante grande de días que el trabajador tendría que haber dejado de laborar, ¿no? Por eso es que no tiene derecho al descanso. Y si cesa al año o antes del año, y ahí no se cuenta el récord, pues, porque el récord es simplemente para el descanso físico. Ahí contaremos el periodo efectivo simplemente para la compensación económica, lo que se conoce como vacaciones truncas. Muy bien. ¿Cuánto dura el descanso vacacional? La regla general es de 30 días continuos, salvo regímenes especiales y salvo algunas excepciones que vamos a ver. Sin embargo, se permite fraccionar el goce. Esto me lleva a que primero internalicemos bien la regla. Duración, 30 días continuos. O sea, no solo son 30 días, sino 30 días continuos. La excepción es que puedan ser menos días en caso de regímenes especiales o en caso de reducción vacacional. Y la continuidad se exceptuaría en lo que vamos a ver ahora, que es el fraccionamiento, aunque con determinadas reglas. Pero son casos de excepción. La regla es que sean días continuos. Sin embargo, les decía, la ley permite fraccionar su goce. De este modo, existen casos en los que el trabajador no disfruta los 30 días de descanso, sino de más o menos días, dependiendo que se pacte acumular o reducir las vacaciones. Frente a la acumulación, tendremos que decir que más que acumulación es una postergación. Se pueden acumular hasta 2 periodos vacacionales, siempre que se goce por lo menos de 7 días laborales, se goce de por lo menos 7 días de descanso una vez cumplido el primer periodo.
Entonces, adquiero el derecho, gozo dentro del plazo 7 días y los otros 23, la norma me da un plazo de un año adicional, es decir, lo acumulo al segundo periodo. La reducción es lo que se conoce como venta de vacaciones. Se puede reducir el descanso vacacional de 30 a 15 días con el pago de la respectiva compensación remunerativa por el periodo vacacional laborado. Es lo que se conoce como venta de vacaciones. Que por si acaso, ambos casos, acumulación y reducción, son totalmente voluntarias y requieren el acuerdo de las partes. No pueden ser impuestas por el empleador ni impuestas por el trabajador. Ambos casos, la acumulación y la reducción requiere el concurso de las voluntades de trabajador y empleador. La duración, les había mencionado, es de 30 días calendario y comprende los días de descanso semanal, los feriados, los días no laborables y otros supuestos sobrevenidos de suspensión de labores que ocurran durante el respectivo periodo vacacional. ¿Por qué? Porque las vacaciones no son, primeramente recordemos, las vacaciones no es un mes, la norma no nos dice un mes, sino 30 días. Porque el mes es una unidad variable. Hay meses de 28, 29, 30 o 31 días. Pero las vacaciones no son de un mes, son de 30 días. ¿Y qué tipo de días? Calendario, o lo que se conoce como días naturales. Y los días naturales y calendario comprende tanto los días laborables como los no laborables. En otras palabras, comprende tanto los días hábiles como inhábiles. Muy bien, entonces no nos confundamos. En los regímenes especiales les había mencionado, por ejemplo, micro y pequeña empresa, 15 días, trabajadores del hogar, 15 días, régimen laboral agrario y acuícola, 15 días, trabajador a domicilio, 8.33 de la remuneración, pescadores, 8.33% de la remuneración, trabajo a estiva, aquí el informe especial que ha hecho el Ministerio de Trabajo en el número 89 de 2017, nos dice que propiamente no hay un descanso, sino un pago, al igual que el trabajador a domicilio, los pescadores, que consiste el pago de 8.33% de la remuneración. Y en el caso de los docentes, tanto de colegios o universidades, sean públicos o privados, el descanso vacacional es de 60 días. Bien, estos son los regímenes especiales. ¿Cuándo se goza el descanso? Ya hemos visto primero los requisitos, hemos visto la duración, ahora la oportunidad. La oportunidad es la fecha de goce. ¿Cuándo se goza el descanso vacacional? La norma nos dice que deben ser otorgadas al trabajador en el periodo anual sucesivo, aquel en el que el trabajador alcance el derecho al goce del descanso. Ejemplo, un trabajador ingresa a laborar el 1 de abril del 2017. ¿Cuándo adquiere el derecho? Al 1 de abril del 2018. Justo ha cumplido un año. Verificamos que cumple con el récord vacacional. Digamos que cumple con el récord. ¿Cuál es la oportunidad de goce? Inmediatamente a partir de abril, el mes siguiente, mayo, junio, julio. Bueno, la norma nos dice dentro del año siguiente de adquirido el derecho. Si el trabajador ingresó el 1 de abril del 2017, adquiere el derecho al 1 de abril del 2018. Y el año sucesivo siguiente es hasta el 1 de abril del 2019. Por lo tanto, el empleador tiene un plazo de un año, en este caso, abril del 2018 hasta abril del 2019, para otorgar el descanso. Y esa oportunidad, en términos de obligación, ¿de quién depende? Del empleador. El empleador no se puede excusar. Mi trabajador no quería salir. Es que nunca quiso salir. Oiga, señor, para usted eso es empleador y tiene poder de dirección. Y el trabajador tiene un deber de obediencia. ¿No es cierto?
Entonces, el empleador es el que otorga el descanso. La norma nos dice que la oportunidad dentro de ese año de plazo, que es el año siguiente de adquirido el derecho, lo fijan de común acuerdo las partes. Empleador y trabajador lo deciden. A falta de acuerdo, decide el empleador sobre la base de su facultad directriz. Digamos que primero la ley recurre a la madurez de las partes y al interés de las partes para que traten de hacer coincidir cuando se tome el descanso. Si empleador y trabajador, en el ejemplo que les daba, deciden que ese descanso vacacional adquirido el 1 de abril del 2018 se goce en septiembre del 2018 o en enero del 2019, estamos dentro del plazo, perfecto. Pero si no hay acuerdo entre las partes, ¿quién decide? No se deja abierto el conflicto, decide el empleador. Muy bien. Ahora, esa es la regla. Pero quienes gozan de descanso por maternidad o paternidad se pueden imponer al empleador en la medida en que ahí la ley sí le confiere la potestad al trabajador de poder fijar la oportunidad del descanso vacacional justo después de su descanso por maternidad, en el caso de las trabajadoras, o justo después del descanso de paternidad en el caso de los trabajadores. Pero esa es la excepción. El descanso vacacional no puede ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad o accidente. Si el trabajador se accidenta y nos comunica o se enferma porque lo van a operar y le digo, bueno, le mando su carta para que goce entonces tus vacaciones. No se puede. Es distinto el caso si el trabajador, estando de descanso, se enferma o se accidenta. Ahí prevalecen las vacaciones. Entre comillas, ahí pierde o muy mala suerte para el trabajador, ¿no? Entonces la regla es, no se puede otorgar vacaciones cuando el trabajador se encuentra incapacitado. Pero si la incapacidad es sobreviniente al inicio del descanso, prima el descanso vacacional. Una vez establecida la oportunidad del descanso vacacional, esta se puede iniciar en cualquier día. Siempre me preguntan, pero es que el día primero que queríamos que comience cae sábado o cae lunes. Claro, cuando cae sábado, el trabajador siente que pierde, porque de repente él ya igual no iba a trabajar sábado ni domingo. Y cuando el 1 de octubre, 1 de mayo, etcétera, cae día lunes, ahí el que siente que pierde es el empleador. Termina diciendo, yo no le he dado 30 días de vacaciones, sino 32. Y si justo para mala suerte del empleador, el último día, el día 30 de las vacaciones cae día viernes, dice, y encima 2 días más, le he dado 34 días de vacaciones. No es eso, no es eso, porque las vacaciones se contabilizan como días naturales y pueden comenzar y terminar cualquier día. En algunos casos, entre comillas, gana el empleador, en otros casos gana el trabajador. Un empleador que esté buscando que no coincida nunca el primero, normalmente se dan las vacaciones comenzadas, por ejemplo, en quincenas o los días primeros de cada mes, pero un empleador que esté buscando que las vacaciones justo darlas el día sábado, ya es su potestad, ¿no? Pero es, digamos, un poquito que no es una sana política, ¿no? Hay que ver que en algunos casos uno gana y otros pierde. En ambos casos se va a dar, ¿no? Asimismo, durante la sanción de cierre de un establecimiento impuesto por la SUNAT debido a la comisión de algunas infracciones detalladas en el Código Tributario, es decir, cuando hay cierre de la empresa por infracción tributaria, el empleador no puede otorgar vacaciones, salvo que estén programadas con anticipación.
Y en el caso de la oportunidad del descanso vacacional de los profesores de los centros educativos particulares, se regula de acuerdo a lo establecido hasta este punto, tanto para lo de los trabajadores administrativos, ¿no?, que en ese caso, para los trabajadores administrativos se regulan exclusivamente por el régimen común de la actividad privada. En el caso de los trabajadores docentes, sean de colegios o universidades, ahí se regulan en cuanto a la cantidad o número o duración del descanso por sus normas especiales de 60 días, ¿no? El descanso, ratificando que la oportunidad se determina de común acuerdo entre las partes y a falta de acuerdo prima la decisión del empleador, salvo caso de descanso por maternidad o por paternidad. Aquí una especie de aplicación práctica y una recomendación. Cuando hablemos de vacaciones, los años que tengo, inclusive la experiencia, como no soy muy bueno en los números, me puedo terminar confundiendo. Y ustedes también. Cuando alguien le haga una pregunta sobre vacaciones, tomen una hoja y hagan una línea de tiempo. Porque las vacaciones se determinan por periodos. A veces me preguntan, tengo un trabajador que tiene 67 días de vacaciones acumuladas. ¿Le corresponde indemnización o cómo las goza? Un momentito. Esto se determina periodo por periodo. Legalmente no se puede hablar de unas vacaciones por periodos de 40, 60, 85 días. Y lo peor es que a veces veo que así lo plantean ante las demandas. Inclusive a veces los mismos peritos de los juzgados establecen equívocamente. Entonces, planteen ustedes periodo por periodo. Por ejemplo, en este caso, trabajador que comenzó el 15 de mayo del 2011 adquiere el derecho respecto de ese primer periodo, ¿cuándo? El 14 de mayo del 2012. Ahí decimos adquirió el derecho. Respecto de ese periodo 1, ¿cuál es el plazo máximo para que goce del descanso? El 14 de mayo del 2013. Es decir, dentro de esos 12 meses, debe gozar del descanso. Si es que se pasa de ese periodo, ya esa porción origina indemnización vacacional. Entonces, así hay que verlo periodo por periodo. Muy bien. La remuneración vacacional es la equivalente a que el trabajador hubiese percibido habitual y regularmente en caso de continuar laborando. Para este efecto se considera remuneración la computable para CTS, con excepciones de las remuneraciones periódicas. Para esto debemos recordar rápidamente que la remuneración computable para CTS es la remuneración ordinaria o básico, como le llamamos, o cualquier otra remuneración ordinaria, las remuneraciones variables e imprecisas y las remuneraciones periódicas. Las que estamos excluyendo son las periódicas, como las gratificaciones, por ejemplo. Y nos quedamos solamente con las ordinarias, por excelencia el básico, y las variables imprecisas, que pueden ser variables imprecisas principales o variables imprecisas complementarias. Las variables imprecisas principales, como la comisión o el destajo, que se computan siempre, así sean irregulares, es decir, así sean percibidas en periodos menores a 3 meses. En cambio, las remuneraciones variables imprecisas complementarias, como las horas extras o como el trabajo en día domingo feriado, para que sean computables para CTS y vacaciones, deben ser percibidas en por lo menos 3 oportunidades. En el caso de los comisionistas, la ley nos dice que se debe sacar el promedio del semestre. En el caso de los agentes de seguros, se saca el promedio de las comisiones provenientes de la renovación de las pólizas obtenidas durante el semestre anterior al descanso vacacional. Y en el caso del destajero, o que perciben remuneración mixta, por ejemplo, su básico más el destajo, se promedia el destajo no del semestre, sino de las 4 últimas semanas consecutivas anteriores al descanso vacacional.
Aquí, amigos y amigas, les ofrezco un listado de las remuneraciones según los principales tipos, los más usuales. Este cuadro lo he elaborado sobre la práctica de lo que más me consultan y los he ordenado bajo ciertos criterios para determinar si son vacaciones, perdón, remuneración computable para la remuneración vacacional. Este cuadrito les puede servir de recuerdo o aplicación práctica para tenerlo impreso y determinar en qué casos se consideran como remuneración computable o no para las vacaciones. Muy bien. Es un listado largo. Luego, el tratamiento tributario de las remuneraciones referidas a vacaciones, que podemos hablar de la remuneración vacacional, la remuneración por vacaciones trabajadas, o el record trunco vacacional, o las indemnizaciones por vacaciones no gozadas, cada uno con su respectivo código de la planilla mensual, de la PLAME, y su tratamiento tributario. La oportunidad de pago del descanso vacacional es que las vacaciones se pagan en forma anticipada. Esto es una excepción para el criterio general de la postremuneración. Cuando el trabajador labora, primero presta el servicio y luego se le remunera. En el caso del descanso vacacional, el trabajador sale de vacaciones con su remuneración vacacional pagada. Esto nos puede llevar a cierto problema de entendimiento respecto y aplicativo, sobre todo de la planilla mensual. Por ejemplo, si un trabajador va a salir de vacaciones el 1 de marzo, quiere decir que el último día de febrero, el 28 de febrero, le pagó la remuneración de febrero y le pagó la remuneración vacacional de marzo. ¿Y cómo hago con el registro en la planilla electrónica? La norma nos dice que el registro se hará en el mes al que corresponde el descanso vacacional. Si bien el 28 de febrero pagué remuneración común de febrero y remuneración vacacional de marzo, en la planilla mensual de febrero solamente registro la remuneración ordinaria de febrero. Y la remuneración vacacional de marzo la registro en la oportunidad y en la sección correspondiente al periodo tributario marzo, de tal manera que los tributos que graban remuneraciones de salud, seguro complementario, ONP, AFP, se considera como del mes de devengamiento, es decir, de marzo. Muy bien. ¿Qué sucede si los trabajadores no gozan del descanso? La famosa triple remuneración vacacional, que en términos efectivos no es triple. Y les digo por qué. Y esto nos confundimos. He visto casos que empleadores efectivamente cuando cesa el trabajador se lo pagan en forma triple, con lo cual están pagando de más. O trabajadores que reclaman la triple, aun cuando vamos a ver que en términos operativos no corresponde. Y bueno, empleadores o trabajadores nos podemos equivocar. El problema está en que he visto que magistrados se han equivocado, de repente inducidos por el peritaje que hace el perito adscrito al juzgado, y con la carga procesal el juez, el magistrado, no tiene el tiempo para verificar esto, ¿no? Bien, cuando no se ha gozado el descanso dentro del plazo que la norma nos da, ya sabemos cuál es el plazo, el año siguiente de adquirido el derecho. Por lo tanto, el verificar si tiene derecho a indemnización se determina periodo por periodo. Cuando ustedes le dicen, tengo un trabajador que tiene
130 días acumulado. ¿Eso quiere decir que se refiere a los 4 o 5 últimos años? No necesariamente, puede tratarse de periodos mayores, porque como les digo, no se determina así en forma acumulativa, sino periodo por periodo. Hagan su línea de tiempo, tal como les mostré en la diapositiva, y de aquí vamos a volver a ver. Entonces, el primer monto que dice la norma que corresponde es la remuneración por el trabajo realizado. Esa remuneración ya se pagó. En el mes en el que el trabajador debió haber salido y no salió, le pagamos remuneración, ¿no es cierto? Entonces, la remuneración por el trabajo realizado ya está pagada. Luego viene la remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado. Bien, esa sí se la debo. Luego, la indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso, del descanso vacacional dentro del periodo que manda la norma. Y esta indemnización no está afecta a ningún tributo, ni siquiera el impuesto a la renta. Por lo tanto, no hay un pago triple, sino doble. ¿Y doble sobre qué? ¿Doble de la remuneración? No. Doble sobre el número de días que no se gozaron a tiempo. Si es que, por ejemplo, respecto de un periodo, no otorgué completo dentro del año siguiente de adquirido el derecho, es decir, dentro del plazo, di nomás 20 días de vacaciones y quedaron 10 fuera de plazo, entonces esos 10 días hay que pagarlos como 10 días como remuneración por descanso vacacional adquirido y no gozado, y 10 días de indemnización vacacional, 20 días. Oiga, y los otros 10 días por el trabajo realizado ya se pagó en la oportunidad en que el trabajador laboró y debió haber tomado el descanso, pero que no se le dio. Y si queda un solo día fuera del plazo, bueno, se pagará ese día como descanso vacacional, un día de descanso vacacional más un día de indemnización. O puede ser completa o proporcional. ¿Eh? Aquí les pongo un ejemplo respecto del trabajador que no gozó de su descanso vacacional oportunamente. Por eso es que se ve periodo por periodo, no en forma acumulativa. Por ejemplo, si el trabajador ingresó el 15 de mayo del 2011, adquiere el derecho el 14 de mayo del 2012. A eso le llamamos periodo 1. Respecto de ese periodo 1, ¿cuándo debe gozarse el descanso? Dentro del año siguiente de adquirido el derecho. Es decir, como máximo hasta el 14 de mayo del 2013. Vencido ese plazo, ya corresponde el pago de la remuneración vacacional y de la indemnización vacacional. ¿Estoy obligado a darle descanso? Ya no. Ya el descanso se convierte en un pago económico. Y si igual le doy el descanso por ese periodo ya vencido, igual no quedo exento como empleador de pagar la remuneración vacacional y la indemnización vacacional. De tal manera que no es que deba pagar o otorgar 90 días de vacaciones, no. Si gustan, lo dan. Las vacaciones ya vencidas no se dan o no se compensan con descanso, sino económicamente con el pago de la remuneración vacacional y de la indemnización vacacional. Y si es que igual le doy el descanso, no quedo exento del pago de estos dos conceptos. Muy bien, ya tenemos aclarado el panorama del régimen legal del descanso vacacional. Ahora nos vamos a concentrar en las modificaciones. Las modificaciones han sido establecidas recientemente por el Decreto Legislativo 1405, que se dictó el 12 de septiembre del 2018,
denominado Regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar. Luego, este decreto legislativo ha sido reglamentado por el Decreto Supremo 02-2019-TR para el sector privado y por el Decreto Supremo 013-2019-PCM en lo referido a las modificaciones concernientes al sector público. Ambas normas recientemente dadas hace menos de un mes, el 5 de febrero del 2019. ¿Cuál es el objetivo de este decreto legislativo y las normas reglamentarias? Flexibilizar el modo o forma de gozar el descanso vacacional. Este descanso vacacional que acabo de explicarles y que ya lo conocemos muy bien, se va a gozar en forma mucho más flexible. ¿Con el objeto de qué? De conciliar la vida, las obligaciones de la vida familiar con las obligaciones de la vida laboral de los trabajadores, a fin de que puedan disponer de su descanso vacacional de acuerdo a sus necesidades personales. La norma era bastante rígida. Recordemos que si bien conserva la regla de que se gozan en 30 días continuos, anteriormente solamente se podían fraccionar en periodos no menores de 7 y legalmente, en forma legal, no existía del adelanto, como veremos, lo cual hacía un poco rígido el descanso. Aquí, sin modificar la sustancia del descanso, se está flexibilizando la forma de goce. Y el sustento legal es el artículo 25 de la Constitución, el convenio 52 de la OIT, ratificado por el Perú, sobre vacaciones, y uno más moderno, el decreto legislativo, el convenio OIT número 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, también ratificado por el Perú. Muy bien, entonces, esta es la perspectiva legal y la perspectiva, digamos, finalista o en función de los objetivos de la dación de estas normas que nos toca comentar. Veamos, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este decreto legislativo, el 1405? Primero, que se aplica a los servidores del Estado, cualquiera sea su régimen de contratación laboral, sea el régimen general, como ley de la carrera administrativa, el decreto legislativo 276, ¿no? Trabajadores contratados bajo el régimen de la actividad privada, trabajadores contratados bajo la nueva ley del servicio civil, o nos dice también regímenes especiales o de carrera, como el servicio a través del servicio CAS, o incluyendo el CAS, me refiero a la contratación administrativa de servicios, incluyendo las normas para el cuerpo de gerentes públicos, salvo que hubiese algún régimen que otorgue normas más favorables, como es el caso, por ejemplo, de las normas del magisterio y de la universidad que otorgan 60 días de descanso, ¿no? Y para el sector privado se aplica exclusivamente para los trabajadores contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada, bajo el régimen general, o como se llama también el régimen común de la actividad privada, de tal manera que no se aplicará a los regímenes laborales especiales del sector privado. Por ejemplo, construcción civil, microempresas, pequeñas empresas, trabajadores de estiva y desestiva, trabajadores de estiva terrestre, trabajadores del hogar, trabajadores artistas, trabajadores del régimen laboral agrario, trabajadores del régimen acuícola. A todos ellos no se les va a aplicar la normativa que vamos a ver. Y esta norma, para permitir esta flexibilización en cuanto a la parte que tiene que ver con el sector privado, ha habido una modificación sustantiva del decreto legislativo 713
que es una norma bastante ya antigua, del 8 de noviembre del 91, que es la norma que regula el descanso, los descansos remunerados del sector privado. En esta norma se regulan el descanso semanal obligatorio, los feriados y en su tercer capítulo el descanso vacacional. La parte referida al descanso vacacional ha sido modificada en los artículos 10º, 17 y 19. Muy bien, veamos, he partido la exposición en dos grandes bloques. El bloque referido a las modificaciones en el sector privado. Perdonen. Lo último del café. Por cierto, se me enfrió un poco, pero bueno. Veamos las modificaciones del goce, de la forma de goce del descanso vacacional, sector privado, es decir, régimen general de la actividad privada. No entramos en regímenes laborales especiales porque no se les aplica. Y bien, la primera modificación tiene que ver con el adelanto de las vacaciones. Recordemos que hace un momento acabamos de decir que para tener derecho al descanso vacacional, dos requisitos. Primero, tener un año de servicios, un año completo de servicios contados desde la fecha de ingreso del trabajador o después si es que el empleador compensa esos días. Y dentro de ese año cumplir con un récord. Esa es la regla. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo ahora. Y recordemos que anteriormente no estaba regulado el adelanto de vacaciones, pese que era común hacerlo, pero se hacía en un marco de informalidad y de riesgo para el trabajador, como de riesgo también para la empresa, que nos llevaba a la necesidad de manipular el registro y control de asistencia y declarar incorrectamente o falseando la declaración que hacíamos en la PLAME. Porque el trabajador, cuando declarábamos que estaba de vacaciones, todo el mes de repente ya se le había dado en forma adelantada buena parte de eso. Pero cuando le dábamos en forma adelantada, eso no lo registramos, no aparecía en el registro de control de asistencia y tampoco en la PLAME. Y si lo hacíamos, bueno, pues estábamos mal, porque podíamos estar afectos a una multa. La ley no lo permitía. Muchos me decían, señor Castillo, pero la ley no lo prohíbe, entonces lo podemos hacer. Le digo, ciertamente no lo prohíbe, tampoco lo permite, pero el dar en forma adelantada desnaturaliza el descanso semanal. ¿Qué vimos que era en la definición? ¿Qué es el descanso vacacional? El descanso después de un periodo prolongado de tiempo para que el trabajador reponga fuerzas físicas y anímicas. Y la ley ha considerado que ese periodo prolongado de tiempo es el año. Por lo tanto, si aplico en ese sentido, no cabría dar descanso a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses en forma adelantada, porque no es el periodo prolongado de tiempo que la ley ha estipulado. Muy bien, eso era nuestra antigua situación, que lo dábamos, pero lo dábamos informalmente. Hace poco me dijeron, oiga, no ha cambiado nada. Sí, señor, ha cambiado. Usted cuando antes daba las vacaciones lo daba de hecho, pero contraviniendo la norma. Claro que quedaba a la buena fe de las partes, trabajador y empleador. Pero no estaba sustentado en ninguna norma. En cambio, ahora la norma lo ha recogido. Ahora sí se permite, ahora está regulado el goce adelantado del descanso vacacional. Primero, ¿qué tenemos que decir frente a ello? Que requiere
acuerdo escrito entre las partes. Y aquí se refiere a dos situaciones: acuerdo y formalidad. El acuerdo se refiere a que no puede ser impuesto ni por el empleador ni por el trabajador. Oiga, pero la ley dice que esto está dado para, como objetivo, flexibilizar la forma. Muy bien. Que se busca conciliar la vida familiar con la laboral. Perfecto, ese es el objetivo de la norma. Pero en las condiciones en que está regulado, no es un derecho absoluto el adelanto. Lo van a establecer las partes de común acuerdo. Es decir, el empleador no puede imponer el adelanto de vacaciones, ni el trabajador. De repente el trabajador tiene una necesidad urgentísima por un acontecimiento familiar o personal, ¿no? Y el empleador le puede decir: sí, señor, la ley lo permite, pero requiere que ambos nos pongamos de acuerdo. Lamentablemente, en esta fecha que usted pide el adelanto, no puedo dársela porque hay esta necesidad objetiva sustentada en una necesidad cierta, razonable y proporcional de la organización del trabajo, ¿no?, en nuestra empresa. No le puedo dar ese adelanto. Entonces, no se llega al acuerdo. Muy bien. Entonces, primero, grabémonos. Si bien es una modificación importante, no es obligatoria otorgarla por parte del empleador. Muchos dijeron: ya, todos los empleadores están obligados. No, no es cierto. Y hace poco escuchaba una crítica en un simposio que fue invitado de Capeco, no, Capeco no, perdón, de la Capeco de la Cámara, pero en la construcción de la CONFIEP, donde algunos empleadores estaban asustados y decían: bueno, pues ahora estamos a merced de los trabajadores que nos pueden pedir los adelantos en cualquier momento. Bueno, lo pueden pedir, sí, ciertamente, pero usted no está obligado a darla. Grabémonoslo, tanto en nuestra faceta de trabajadores como empleadores o como asesores de trabajadores o empresas, en que esto requiere el acuerdo. Insisto, no puede ser impuesto ni por el trabajador ni por el empleador. Y en los casos en que lleguen felizmente a un acuerdo, en buena hora, ese acuerdo debe formalizarse por escrito. Muy bien. Entonces, esta parte que decimos requiere acuerdo escrito entre las partes se refiere a que no puede ser impuesto ni por el empleador ni por el trabajador. No es obligatorio otorgar el adelanto. Si es que el empleador así no lo quiere o no lo puede dar. Y si es que llega a un acuerdo, ese acuerdo debe constar por escrito. Y no hay que comunicarlo al ministerio ni a ninguna autoridad. Es un documento que queda en la administración de la empresa. No hay que comunicarlo. Bueno, se comunicará indirectamente a través de ¿qué? De la PLAM, ¿no es cierto? Cuando registremos, recuerden ustedes que cuando se pone jornada de trabajo y se declaran el número de días, hay días laborados y días no laborados y no subsidiados, y días subsidiados. Y dentro de los días no laborados y no subsidiados están los días de vacaciones. Ahora podremos poner ahí 3 días de vacaciones, 2 días de vacaciones, 1 día de vacaciones, etc. Entre comillas, la autoridad de trabajo sí tiene conocimiento del adelanto por vía la declaración de la PLAME, pero el acuerdo en que está sustentado ese adelanto no hay que comunicarlo. El documento queda una copia para el trabajador y otra para el empleador. Ahora, la norma nos dice: en caso de cese,
Los días de adelanto se compensan con los días de vacaciones truncas adquiridos hasta el cese. ¿Esto qué significa? Que el empleador, cuando otorga adelanto de vacaciones, lo hace arriesgándose un poco, porque este es un derecho que recién se materializa al año, como hemos visto, siguiendo la regla. Ya que lo voy a dar en forma adelantada, estoy dando un derecho expectaticio que el trabajador todavía no lo tiene, pero en que en forma excepcional la norma me permite que se lo dé en forma adelantada. Y si me dice que lo puedo compensar de las vacaciones truncas, entonces determinemos cómo se cuantifican las vacaciones truncas. Si son 30 días al año, entonces se determinan de la siguiente manera: un dosavo de 30 días por cada mes. Si es que yo ceso a los 4 meses de labor, ¿tengo derecho a vacaciones como descanso? No, pues porque no he cumplido el año, pero se me paga como vacación trunca. ¿Y esa vacación trunca de cuánto es? 4 dosavos de 30 días de vacaciones. De 30 días, es decir, de la remuneración mensual. Esto nos lleva a decir que si dividimos 12 entre 30, nos da 2.5. Quiere decir que por mes se devengan 2.5 días de labor. 2.5 días de labor. Entonces, lo que la ley me permite compensar es lo que se devenga para efectos de las vacaciones truncas. A los 2 meses, ¿cuánto se ha devengado? 5 días. A los 2 meses doy 5 días de labor, perfecto, porque si el trabajador cesa en ese momento y yo ya le di el adelanto, se compensan el derecho ya otorgado respecto del derecho que estoy debiendo. Se hacen uno solo, es decir, se compensan y se anulan. Muy bien. La norma nos dice inmediatamente, si los días de adelanto son mayores que los días de vacaciones truncas generados hasta el cese, es decir, si di más de 2.5 días por cada mes, no generan la obligación de compensación a cargo del trabajador. No generan obligación de compensación a cargo del trabajador, ni de las vacaciones truncas, porque en este caso las vacaciones truncas serían menores que lo adelantado, ni de cualquier otro beneficio, CTS, gratificaciones, indemnizaciones, remuneraciones, etc. Quiere decir que si al cuarto mes, por ejemplo, al cuarto mes, ¿cuántos días tiene ganado de vacaciones? 2,5 por 4, 10 días. Entonces tiene 10 días ganado, pero yo le quiero dar 20 días. Le doy arriesgándome. Porque ¿qué sucede si el trabajador, una vez regresado de sus vacaciones, cesa? Y yo le he dado 20 días cuando nomás tiene derecho o se han devengado 10 días de vacaciones. Esos 10 días, bueno, respecto de las vacaciones truncas no las puedo compensar porque las vacaciones truncas es menos lo que le debo pagar y no nos permite compensar según la norma de CTS, gratificaciones, indemnizaciones o remuneraciones que le deba. Es decir, se la estoy dando a riesgo. Por lo tanto, la recomendación cae, pero así, como fruta madura. La recomendación es adelantar vacaciones solo en la medida en que éstas se hayan devengado. ¿Cuánto se devengan? 2,5 días por mes. ¿Puedo dar más? Sí, pero bajo ese riesgo. No, pues porque al final al trabajador, igual como yo le voy a tener que pagar CTS trunca, gratificación trunca, de ahí se lo quito. Aun cuando él no quiera, como yo se lo estoy debiendo, yo le pongo ahí.
Bueno, de repente le funciona, pero si tiene un trabajador reclamón que conoce la norma, le dirá, oiga señor, usted me dio vacaciones a su riesgo. El empleador le podrá decir, oye, todavía te lo di en ventaja porque me lo pediste por una urgencia familiar y ahora desagradecido me pides. Entonces ya no se trata de caer en adjetivos, que si el trabajador fue un exceso de confianza, que si el trabajador es un malagradecido. Lo que sí es cierto es que el empleador debe conocer que se lo da a riesgo suyo, porque el trabajador se podrá ir a quejar al Ministerio de Trabajo y pedir una conciliación porque le están descontando un monto que no correspondía. Porque el empleador le dio un derecho mayor al que el trabajador tenía como adelanto de vacaciones. Y ese riesgo, ¿quién lo corre? El empleador. Entonces, evítense problemas de estar después con reclamaciones vía procesos de conciliación ante la autoridad de trabajo o que se llegue a la judicialización, que sería lo peor. Entonces, mi recomendación como asesor es, siguiendo lo que dice la norma, ¿puedo dar más adelanto de vacaciones? Sí, pero si lo das a riesgo de que no poder compensar lo que se excede a lo ya devengado o ganado. ¿Cuánto se gana? 2 días y medio por mes. Facilísimo. Si tienes 6 meses, multiplicamos 6 por 2 y medio, 15 días. 15 días nomás. Así, ¿no? Esa es la regla. Ahora, respecto del fraccionamiento. La regla, recuerden, ¿cuál es la regla? Hemos dicho que las vacaciones se gozan en forma ininterrumpida y continua. Los 30 días, la regla es que se gocen 30 días continuos. ¿Había antes excepción? Sí. Había una excepción contemplada en el original decreto legislativo 713 que nos decía que se podía fraccionar en periodos no menores de 7 días. Esto es lo que ha cambiado, amigos y amigas. Previa solicitud escrita del trabajador. Entonces, la regla era, el empleador ni el trabajador pueden imponer el fraccionamiento. Se puede llegar por acuerdo, pero por periodos no menores de 7. Entonces, podía gozarse 14 días y después 16, o 3 periodos de 7 y 1 de 9, o 2 periodos de 1 de 12, otro de 11, y otro 11 más 12, 23, y otro de 7. Cualquier forma que no implicara un periodo menor de 7 días. Porque antes de esta fecha, de la dación de esta norma, legalmente no existían las vacaciones de 1 día, 2 días, 3 días. Yo sé que era costumbre darlos también, pero se daba a riesgo de la empresa, a riesgo del trabajador, o se daban en forma o en términos informales, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos un ropaje, una estructura legal para poder otorgar el fraccionamiento a un nivel mayor. Ahora el fraccionamiento se regula por lo siguiente. Primero nos dice, y esto no es distinto, solo procede por iniciativa del trabajador, que la debe pedir por escrito. Esto es un poquito más fuerte que el adelanto. El adelanto nos dice mediante acuerdo. Entonces, un solo documento donde conste el acuerdo. Pero aquí dice, solo procede por iniciativa del trabajador. Entonces, tendremos que tener un primer documento por escrito donde se solicita por escrito. Bien, solicitud por escrito. Luego nos dice, el acuerdo debe constar por escrito. Entonces, un segundo paso, acuerdo. Igual que en el adelanto. No puede ser impuesto por el trabajador, ni puede ser impuesto por el empleador. También los empleadores se habían asustado y pensaron,
Entonces ahora me puede pedir un día de vacaciones y el día que él quiere. No, señor, porque esto pasa por el acuerdo. El trabajador puede pedirlo, pero usted no está obligado a otorgar. Muy bien. Igual que en el adelanto. El trabajador tiene derecho a pedir y el empleador lo evaluará. Entonces, en términos del procedimiento, para el fraccionamiento, retrocedo un poquito, para el adelanto, de frente un documento donde conste el acuerdo para el goce adelantado de vacaciones. En el fraccionamiento, 2 documentos. Un documento donde se pida el fraccionamiento. Segundo documento donde conste el acuerdo. Y si no hay acuerdo, bueno, nos quedamos en la primera fase. Solicitud por escrito, ante lo cual el empleador pues, puede emitir un documento por el jefe correspondiente diciendo, pues, lamentablemente no estamos en condiciones en atender su solicitud de fraccionamiento de vacaciones por razones tales y tales. Muy bien. Pero si prospera el acuerdo, en buena hora, ese acuerdo requerirá de otro documento, también por escrito, documento escrito, en donde se convenga la estructura del fraccionamiento, que es la que vamos a ver enseguida, tanto como las fechas de inicio y fin de cada periodo de fraccionamiento. Y además la norma nos dice que tiene que ser antes del acuerdo, tiene que estar firmado y llevado por escrito antes del inicio del fraccionamiento. De tal manera que no vengamos después con conflictos posteriores, porque desde cuando se presentó la solicitud y el empleador lo llamó al trabajador para acordar en qué forma iban a establecer la estructura del fraccionamiento, y si en esa negociación no prospera, no se llega a un acuerdo de fraccionamiento, bueno, pues queda en nada la solicitud. Pero si llegan a un acuerdo, el acuerdo tiene que ser previo al fraccionamiento. Segundo, tiene que establecerse la estructura del fraccionamiento. Tercero, tienen que ponerse las fechas de inicio y fin de cada periodo fraccionado. De tal manera que desde un inicio las partes sepan, estoy gozando estos días que van de lunes a martes, o de miércoles a viernes, o viernes, sábado y domingo. Que no quede la duda después que, pero yo nomás le quise dar 4, pero 5, pero ahora resulta que es también sábado y domingo, en verdad suman 7. Señor, eso se tienen que establecer desde el inicio. Y si no hay acuerdo, no se llega pues al acuerdo y queda en nada y el trabajador goza sus 30 días continuos. Si no hay, por decir, capacidad en términos de que el tipo de trabajo impide el fraccionamiento, perfecto. O si por A o B no hay suficiente madurez de las partes para llegar a un acuerdo, se acabó. No se fracciona. Si el empleador quiere dar, no, yo no quiero perder ni un día. Tus días serán siempre 7. 7, 7, 7 y a lo más te puedo dar 2 días después. 7 por 4, 28. Más 2 días. Y inclusive esos 2 días que no comiencen lunes ni martes, sino, lunes ni viernes, porque si no siento que te doy 2 días más. Te los daré dentro de semana, que pueden comenzar martes y terminar jueves. El empleador se puede cerrar en eso. Entonces se requiere madurez de las partes, como también si el trabajador pretende que se gocen sus vacaciones siempre día viernes, o siempre día lunes, o pido 2 días, lunes y viernes, y que no se toman sábado y domingo. Bueno, pues, por un lado, un trabajador un poco aprovechado, y por el otro lado, un empleador un poco angurriento, por decirlo. Entonces,
tiene que haber, insisto, madurez entre las partes para establecer esto. Si no hay cómo llegar a ese acuerdo, no se hagan problemas. No es obligatorio. El fraccionamiento, la norma nos dice, un bloque A que tiene que ser o que se goce por 15 días calendario continuos o por lo menos fraccionarlo en 7 y 8 días. Entonces, el bloque A, 7, la posibilidad son dos, 15 días continuos o fraccionarlo en 2, no en 3, solamente en 2, 7 y 8 días ininterrumpidos. El bloque B, en que se puede gozar continuos los 15 días o fraccionarlo en 5 periodos, 4 periodos, 7 periodos o hasta de 15 periodos de un día calendario. Muy bien. Ahí ya se llegó a la flexibilización, pero no total, sino de esa mitad. El bloque B se puede fraccionar hasta en un día, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5, lo que acuerden las partes. Y en caso que haya venta de vacaciones, la parte que se afectaría del bloque, tenemos el bloque de 15 días calendario continuos o máximo 7 y 8 días, y el otro bloque que podemos fraccionarlo hasta en 15 días, este segundo bloque es el que estaríamos vendiendo en caso de venta de vacaciones. Si hay reducción de vacaciones y quiero combinarlo con fraccionamiento, vendo. La ley nos dice lo que se estaría vendiendo es la parte de que se puede fraccionar hasta en un día, de tal manera que lo que queda de gozar de vacaciones, el segundo bloque, es el de 15 días continuos o de 7 y 8 días ininterrumpidos. Insisto, las partes deberán acordar por escrito el orden del goce de los periodos o bloques del descanso, de tal manera que después no quede duda. No quede duda. Recuerden, el acuerdo no solo debe constar por escrito, sino lo que se acuerde es los bloques, que ya sabemos cuáles son. Y cada bloque, de cuántos días va a contener el fraccionamiento. Y qué días comprenderá. Es decir, si arranca lunes, arranca martes, termina miércoles, termina sábado, termina domingo, termina tal día. Es decir, inicio y fin de cada periodo de fraccionamiento. Desde un inicio. Si no hay acuerdo, no hay problema. Quedó en una mera solicitud que no prosperó. Muy bien. Veamos ahora las modificaciones en el sector público. Esta nueva regulación, de la misma manera que en la perspectiva del sector privado, tiene por objeto establecer regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional de los servidores de las entidades públicas favorezca la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, contribuyendo, nos dice la norma, con el sistema de modernización del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado. Esta situación es la que busca equilibrar la vida laboral con la vida familiar o personal mediante la adopción de medidas vinculadas al tiempo de trabajo, el lugar de trabajo, entre otras, con el objeto de que tanto trabajadoras como trabajadores compatibilicen en igualdad de condiciones las distintas facetas de su vida. Esto lo pongo, muchos me dicen, perdonen la palabra, me dicen, es floro. Floro no, está en la norma. Y al estar en la norma, nos ayuda a interpretar la norma. Hay una norma medio escondida que muchos no revisamos, tanto laboralistas como administrativistas o de cualquier otra especialidad, que es la norma de las técnicas para la dación de una ley.
Y la ley, el contenido de la ley viene desde el título. Los considerandos, que nunca los leemos, que a veces tienen dos páginas ahí del peruano y nunca las leemos, hay que leerlos porque ahí está el sentido para interpretar ya el articulado. La norma no solo es el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Desde el título comienza. Y cuando tenemos problemas de interpretación de la norma, ¿qué nos ayuda? El título, los considerandos, porque ahí estamos viendo cuál es el sentido de la norma, cuál es el fin o el objetivo. Podemos saber cuál era el pensamiento o digamos, la carga tanto volitiva como valorativa que tenía el legislador o la administración al dar determinada norma. Por eso es que no es gratuito que les ponga estas partes, que en sí mismo no comprende una obligación, pero nos ayuda a interpretar las obligaciones, le dan sentido. Muy bien. Determinamos primero el ámbito subjetivo. ¿A quiénes se aplican estas nuevas facetas de las vacaciones en el sector público? Se aplica a todos los trabajadores del régimen del sector público, bajo cualquier régimen de contratación laboral, sea general, especial o de carrera, incluyendo al cuerpo de gerentes públicos. ¿En qué consiste el derecho vacacional? Tienen derecho a gozar de un descanso remunerado de 30 días calendario completo de servicios, salvo normas especiales que otorgan normas más favorables, como le decimos en el primer párrafo. ¿Cuáles son las normas más favorables en este caso? La ley universitaria y la norma de modernización del magisterio, ¿no? Lo que antes era la ley del profesorado. La oportunidad. La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor y la entidad pública. A falta de acuerdo, ¿quién decide? La entidad pública. La entidad, de acuerdo a sus necesidades y del planeamiento que tiene para el cumplimiento de objetivos, determinará, según eso, el poder llegar a un acuerdo con el trabajador para la oportunidad del descanso, y si no hay posibilidad de acuerdo, decide la entidad pública. El goce se ha asimilado a la normativa del régimen privado, de tal manera que las condiciones para el goce van a depender de dos ejercicios, de dos también condiciones. Primero, ya sabemos que está determinado como 30 días calendario, nos dice por cada año completo de servicios. Por lo tanto, también en el sector público se tiene que contabilizar un año de servicios. Y en ese año de servicios cumplir con un récord vacacional. ¿Cuál es el récord vacacional? 260 días dentro de ese año, si es que el trabajador público labora 6 días a la semana, o 210 días si es que el trabajador trabaja 5 días a la semana. El cómputo del récord será regulado por el reglamento. Y el reglamento, que es el decreto supremo que les mencioné, nos dice que para efectos del récord vacacional se consideran como días efectivos de labor la jornada ordinaria de servicio, las horas de descanso con las que se compensa el sobretiempo, es decir, las horas extras, siempre que hayan sido descontadas de la jornada ordinaria de servicio, las inasistencias por enfermedad común o accidente de trabajo o enfermedad profesional hasta 60 días al año, el descanso pre y postnatal, la licencia por paternidad, el permiso por lactancia materna, las horas en las que se compensa el permiso por docencia, siempre que las horas de docencia hayan sido descontadas de la jornada ordinaria de servicio,
el permiso y licencia sindical, el periodo vacacional correspondiente al año anterior, los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal, las inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión unilateral. Aquí encontramos las licencias establecidas por ley, como por ejemplo la licencia por paternidad, la licencia para los comités de seguridad y salud en el trabajo, la licencia para los servidores públicos que pertenezcan también al cuerpo de bomberos voluntarios del Perú y que tienen que ausentarse para atender las emergencias. Y por el contrario, no forman parte del récord laboral los permisos y licencias sin goce de remuneración, como tampoco son parte del récord, y es obvio, los días de sanción de suspensión sin goce de remuneración que haya sido producto de un proceso disciplinario. ¿Cuándo se goza el descanso? El descanso en el sector público se fija de común acuerdo entre la entidad y el servidor. A falta de acuerdo, decide la entidad, obviamente respetando los criterios de razonabilidad y necesidades del servicio. Es decir, que la negativa para llegar a un acuerdo e imponer su voluntad, la autoridad, no se basa en una especie de jus imperium, es decir, del derecho que le provee por el poder de dirección, sino que también tiene que ser respetando un criterio de razonabilidad y necesidad del servicio. El descanso vacacional, al igual que en el sector privado, no podrá ser otorgado cuando el servidor esté incapacitado por enfermedad o accidente, salvo que la incapacidad sobrevenga durante el periodo de vacaciones. Establecida la oportunidad del descanso, este se inicia aun cuando coincida con el descanso semanal obligatorio o feriado o día no laborable en el centro de labores. Igual como les había dicho, la oportunidad de descanso comienza cuando las partes lo determinen o cuando el empleador lo señale. No importa si el día siguiente es feriado o descanso semanal obligatorio o el mismo día sea descanso semanal o feriado. Y esto sí es distinto al sector privado. El descanso puede ser suspendido, aunque excepcionalmente, por necesidad de servicio o emergencia institucional. Concluido el evento que motivó la suspensión, el servidor deberá reprogramar el descanso que queda pendiente del goce. Ejemplos los tenemos ahora que nos lo dan las noticias. Por ejemplo, en el área de salud, por una epidemia del dengue, por las intensas lluvias que se está dando en el norte, o el personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que requieren de estar para atender las necesidades de que el fenómeno del Niño a todo lo largo del país está causando. Personal que salió de vacaciones puede ser requerido para que retorne y luego se reprograme el descanso vacacional. Esta programación del descanso vacacional debe ser atendida por las oficinas de recursos humanos o los que hagan sus veces. Estas entidades, o digamos, estos entes dentro de las entidades públicas son los responsables de coordinar y formular la programación del rol vacacional de los servidores, atendiendo ¿qué? Las necesidades del trabajador y atendiendo las necesidades del servicio y el interés de los servidores. Entonces, no se trata solamente de privilegiar el interés particular de los servidores, sino también atender las necesidades del servicio, las cuales como nos decía la norma anterior, tienen que estar teñidas de criterio de razonabilidad y necesidades del servicio. El rol de vacaciones
esto sí es una formalidad propia del sector público, el rol de vacaciones de los servidores se aprueba durante el mes de noviembre del año anterior. En caso de producirse modificaciones al rol de vacaciones motivados por la solicitud del servidor o por la suspensión del descanso vacacional, corresponde al jefe inmediato del servidor comunicar a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad para que se efectúe el control o el cambio respectivo, ¿no? Ahora, veamos cómo se da el fraccionamiento en el sector público. Les decía que la regla general es el descanso completo y continuo. La excepción es el fraccionamiento. Y en el sector público, nos dice la norma, el descanso vacacional remunerado se disfruta preferentemente de forma efectiva e ininterrumpida, salvo que se acuerde el goce fraccionado. Es decir, regla general y de preferencia continuo, 30 días, salvo se acuerde el goce fraccionado. Entonces, el fraccionamiento es excepcional y comienza también, al igual que en el sector privado, con solicitud escrita del servidor. La entidad podrá autorizar el fraccionamiento del descanso vacacional. Por lo tanto, primero, solicitud del trabajador a la entidad. La entidad puede rechazar la solicitud o puede llegar a un acuerdo. Y si llega a un acuerdo, en este acuerdo se tienen que establecer los periodos de fraccionamiento y el inicio y final de cada periodo fraccionado. También, la norma nos dice que el servidor debe disfrutar de su descanso vacacional en periodos no menores de 7 días calendario. No dice útiles, sino 7 días calendario. Periodos de 7, es decir, agarra días laborables y no laborables. Pero también nos dice lo siguiente, que el servidor cuenta con hasta 7 días hábiles, es decir, que no serán ni sábado, ni domingo, ni feriados, sino días en que le tocaba laborar dentro de los 30 días calendarios del periodo vacacional, para que puedan ser fraccionados en periodos inferiores a 7 días calendario. Por lo tanto, la primera regla es fraccionamiento en periodos de 7 días calendario. Pero dentro de esos 30 días habrá un periodo no mayor a 7 días hábiles para fraccionarlos en un día, como día hábil, inclusive hasta medios días hábiles, con un mínimo de media jornada ordinaria de servicio. Pero esto de media jornada de servicios solamente será aplicable a aquellos servidores que prestan servicios bajo la modalidad de jornada ordinaria de servicio, es decir, con un tiempo completo. No se puede aplicar la media jornada a los que sean trabajadores con una jornada inferior a la completa o a tiempo parcial. Por acuerdo escrito entre el servidor y la entidad pública, se establece la programación de los periodos fraccionados en los que se hará uso del descanso vacacional. Es lo que ya les había mencionado. Primero, solicitud de fraccionamiento. Si la entidad pública quiere concederlo, se sienta con el empleador a negociar cómo van a gozar estos periodos de 7 días o periodos no menores de 7 días. Periodos menores a 7 días que pueden fraccionarse un día y hasta medio días
juntando un total no mayor a 7 días hábiles. Todo eso se debe plasmar en el acuerdo. Si no hay acuerdo, igual que en el sector privado, señor, usted goza su descanso en forma continua. Y la entidad pública tiene que tomar la decisión sobre la base de ¿qué? De garantizar la continuidad del servicio que presta la entidad pública y que está a cargo de sus trabajadores. Los criterios para la programación, que en el caso del sector privado quedaban un poco, como les decía, a la madurez de las partes, al interés de las partes, a cómo lleguen a un acuerdo. En este caso ya nos dan los criterios preestablecidos, porque en el sector público se tiene que establecer todo en forma expresa. En el sector público, y es lógico que hay un hiperreglamentarismo. No queda al criterio de la autoridad. Le dicen cómo debe actuar. Y respecto del fraccionamiento, nos dice, la aprobación de las solicitudes del goce vacacional debe cautelar que la programación del periodo vacacional completo o la suma de todos los periodos fraccionados no genere un descanso mayor de 30 días calendario. Ah, miren qué interesante. Por más que te permito gozar de una forma muy fraccionada, todo ese fraccionamiento no debe generar más de 30 días calendario. Por lo tanto, debe observarse las siguientes reglas. No se pueden tomar más de 4 días hábiles en una semana de los 7 días hábiles fraccionables. ¿Por qué? Porque si se toman 5 días, ya se agarraría sábado y domingo, ¿no? En el caso de que el periodo vacacional programado, ya sea completo o fraccionado, iniciara o concluyera un día viernes, los días sábados y domingos también se computarán dentro del periodo vacacional. Entonces aquí sí tiene que tomarse ese criterio en el sector público. En la programación deberá tomarse en cuenta esta situación para evitar el otorgamiento de vacaciones mayores al máximo legal de 30 días calendarios, lógicamente, pues, porque si es que doy días sin incluir sábados y domingos, los días totales, calendarios, porque calendarios son hábiles e inhábiles, serían más de 30, y no quiere que se dé. Fracciona, pero nunca te pases de 30 días. Calendario. Muy bien. En cuanto al adelanto, por acuerdo escrito entre el servidor y la entidad pública, pueden adelantarse los días de descanso vacacional antes de cumplir el año y el récord vacacional correspondiente. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que decir hasta este punto es que al igual que el fraccionamiento, el adelanto no puede ser ni impuesto por la entidad pública ni por el trabajador o servidor público. Siempre requerirá acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Por escrito. Muy bien. Pero siempre y cuando se hayan generado días de descanso en proporción al número de días a utilizar en el respectivo año calendario. Entonces, aquí sí se es más estricto que en el sector privado. En el sector privado te decía la norma, o nos dice la norma, da como vacaciones lo que puedas compensar después de las vacaciones, respecto de las vacaciones truncas, es decir, 2,5 días por mes. Y si si das más, lo das a riesgo, pues no puedes compensarlo. En cambio, aquí sí se prohíbe. Solamente se puede dar como adelanto los días debidamente devengados. ¿Cuánto se devenga? 2,5 días. Es decir, el trabajador que tiene un mes solamente podría pedir 2 días, porque la mitad no cuenta, pues, ¿no? Si tiene 2 meses, 2,5 días por 2, 5 días. Si tiene 2 meses, podría pedir 5 días de adelanto.
puede pedir más, pero la entidad pública no le puede dar más. El adelanto de descanso vacacional es solicitado ante la Oficina de Recursos Humanos o lo que haga sus veces y dentro de un plazo hasta el día 5º hábil anterior a la fecha en que se solicita sea otorgado. Entonces hay un plazo, es más estricto, ¿no? 5º día hábil anterior a la fecha en que uno quiere salir de vacaciones adelantadas. Este plazo admite excepciones tratándose de situaciones fortuitas o inesperadas. Por ejemplo, el agravamiento de una persona, etcétera, ¿no? De un familiar me refiero, ¿no? No procede el adelanto de vacaciones cuando los días solicitados como adelanto vacacional sean mayores a los días generados como parte del récord vacacional. Es decir, cuando se pide más de lo devengado. Segunda prohibición o improcedencia, cuando el servidor cuente con medida cautelar en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario. No cabe en ese momento, pues porque está por resolverse esa medida cautelar. Muy bien, estos son los puntos que he querido compartir con ustedes, que son los esenciales. Lo que viene aquí enseguida es jurisprudencia referido a vacaciones, que se las dejo para su lectura. Son casaciones referidas y también pronunciamientos, perdonen si no me equivoco, del Tribunal Constitucional, referidos a la remuneración vacacional, en el caso del comisionista, el carácter irrenunciable de las vacaciones, cómo se computa la triple remuneración vacacional, la remuneración computable para la indemnización vacacional, la inversión de la carga de la prueba en el caso de incumplimiento de vacaciones. ¿Quién tiene que comprobar? El empleador. El trabajador pide y el empleador prueba. O el hecho de que no puedan ser sometidas a arbitraje las indemnizaciones vacacionales porque se trata de derechos irrenunciables, o cuando se justifica la exclusión de la indemnización vacacional, que está referido a los gerentes. ¿Recuerdan ustedes qué tipo de gerentes no pueden gozar del descanso vacacional? ¿Ah? Inclusive la indemnización correspondería aun cuando se acuerde postergar el descanso vacacional, porque la postergación solamente es por un periodo en la medida en que se gocen primeros 7 días, como hemos dicho. Si quiero acumular más o postergar más, ya corre indemnización, ¿no? Inclusive, si el empleador otorga descanso físico cuando las vacaciones ya están vencidas, no se libra de tener que pagar la indemnización vacacional. Esto ha sido claramente establecido en casación, porque muchos empleadores decían, oiga, está bien, yo me pasé del plazo, pero ya le estoy dando el descanso, por lo tanto le doy nomás una de las remuneraciones, la remuneración vacacional. No. La Corte Suprema nos dice, señor, usted de todas maneras tiene que indemnizar, porque aun cuando usted está otorgando el descanso, la indemnización se genera no simplemente por no otorgar el descanso, sino por no otorgarlo dentro del plazo de ley. Y usted ya lo está dando fuera del plazo, por lo tanto, igual hay pago de indemnización. Esto nos lo aclara esta casación. En caso de las universidades privadas, también por eso les mencionaba, si a alguno le quedaba alguna duda, que a los docentes de universidades privadas les corresponde 30 días o 60 días de vacaciones, la Corte Suprema se ha pronunciado que se les aplica también el artículo 52, inciso F de la ley universitaria, la ley 23.733, que a los docentes de universidades privadas también le corresponde 60 días de descanso vacacional. Y en el caso de colegios docentes de instituciones privadas, de colegios privados, le corresponde también los 60 días de vacaciones establecidos
no a cualquier nivel, sino pronunciamiento de la Corte Suprema a través de una casación. Muchísimas gracias por su atención. Hemos concluido unos minutos antes para ver si es que tenemos algunas preguntas y tener tiempo a responderlas. Estimado Samuel, Bien, ¿me ayudas con las sí. preguntas? En este caso está activa la opción de preguntas. Cualquier asistente que desee hacer algún tipo de consulta o duda lo puede hacer ahora. Ustedes en la parte superior derecha cuentan con un pequeño panel de control. En este panel encontrarán la opción preguntas si es que desean hacer una pregunta por escrito o si desean hacer alguna pregunta por voz de esta primera sesión, pueden pulsar el icono de alzar la mano si desean hacer alguna participación o acotación por voz en vivo. Recordarles que este evento igual ha sido grabado en su totalidad para subirlo en la plataforma virtual de cada uno de ustedes. Mañana tendremos la segunda y la última clase, igual de 4 a 6 de la tarde, con la doctora Vanessa Almeida Briceño, que estará tocando la siguiente parte. Sí, permíteme, Samuel, mencionarles que no se olviden que en su portal de suscriptor, ese es el término, ¿no? Plataforma, en la plataforma virtual cuentan con las normas que les enseñé, el decreto legislativo 1405, las dos normas reglamentarias, tienen grabado, como les menciona Samuel, toda la exposición, tienen también la versión del PPT, o sea, del PowerPoint, que he tratado que sea bastante, digamos, que tenga bastante información para que ustedes puedan revisar, y les he hecho una selección de jurisprudencia referida al descanso vacacional. Obviamente todavía no se refiere al fraccionamiento ni al adelanto, porque es algo novísimo, pues todavía no ha habido tiempo de que hayan conflictos, que esperamos que no hayan sobre la base de los que les he presentado. Y bueno, en todo caso también tienen ustedes en las diapositivas, tienen eh, mi correo electrónico y mi teléfono para cualquier consulta. Encantadísimo, amigos y amigas de Gaceta Laboral, de atender cualquier consulta. Siempre menciono que a mí, como expositor de Gaceta Laboral, me ha permitido ampliar una vinculación académica y profesional y, si lo quiero llamar de otra manera, una vinculación amical, académico, amical, con muchísimas personas que después me los he encontrado en algún otro medio o que nos escribimos ya hace tiempo a través del correo electrónico, que me plantean nuevas situaciones o ellos mismos me alcanzan a veces alguna jurisprudencia, alguna situación particular, de tal manera que la comunicación se enriquece en la medida en que sea de los dos lados, ¿no? Yo me pongo a su disposición. A veces el teléfono no lo puedo contestar. Por ejemplo, en este momento mi teléfono está con el teléfono, perdón, con el volumen bajo, pues porque no puedo interrumpir la exposición, ¿no? Pero, en todo caso, quedo a su disposición en el correo electrónico. Perfecto, doctor Jorge. Sí, Sí, no tenemos ninguna participación, por la ok. cual, doctor, todo nos queda muy claro en la exposición. Perfecto, me alegro mucho, Samuel. Entonces los esperamos el día de mañana de 4 a 6 para la exposición de la doctora Vanessa Almeida. Muy bien, hasta luego amigos, hasta luego amigas. Samuel, hasta más tarde contigo, que dictaré la clase a la hora convenida para nuestro diplomado. Perfecto, doctor Jorge. Muchas gracias a usted Muy y bien, también a los asistentes. hasta luego.